sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales. Hace muchos años, las 4 etapas vivían en armonía. Pero todo cambió cuando teoría psicogenética atacó. Solo Piaget, maestro de los 4 estadios, podía detenerlo, pero cuando los psicólogos más lo necesitaban, desapareció. Después de 40 años, el grupo 2004 encontró de nuevo a Piaget, un epistemiólogo genético. Aunque sus habilidades para controlar niños eran grandiosas, tenía mucho que enseñar antes de poder ayudar a salvar el semestre. Y yo creo que Piaget podrá salvarnos. Hey, ¿qué tal amigos? Soy Piaget y les contaré un poco de mi historia. Vamos a empezar. Yo nací el 9 de agosto de 1896 en Suiza. Mi padre fue un escritor crítico, el cual me enseñó el valor de un trabajo sistemático, pero mi madre era inteligente, enérgica. Sin embargo, tenía un temperamento neurótico. Todo esto conllevó a que cambiara el juego por el trabajo a muy corta edad. Así, pude imitar a mi padre y sobrellevar la situación con mi madre. Entre los 7 y 10 años de edad me interesé por la mecánica, los pájaros y los fósiles. Pero fue hasta casi los 11 años donde escribí mi primer artículo, después de haber visto un gorrión parcialmente albino en un parque público. Envié mi artículo a un periódico de historia natural y fue publicado. Eso me emocionó y me llenó de esperanzas. Fue entonces que le escribí al director del Museo de Historia Natural, el señor Paul Golding. Él me invitó inmediatamente a ir a asistirlo 2 veces por semana, aunque sea a ayudarle a pegar etiquetas. Durante 4 años trabajé para este naturalista. Él me daba a cambio, al final de cada sesión, un cierto número de especies raras. Pasaba todo mi tiempo libre buscando moluscos. Fue así como inició mi pasión por la malacología. Sin embargo, en 1911, el señor Gaudet murió. Durante mis contactos iniciales con la zoología, adquirí ciertos hábitos mentales, los cuales me ayudaron a superar crisis en mi vida. La primera de ellas fue el problema de la religión, ya que a mis 15 años de edad, mi madre insistió para que yo siguiera lo que se llamaba una instrucción religiosa, es decir, la doctrina cristiana, mientras que mi padre, por el contrario, no iba a la iglesia. Por lo tanto, yo seguí mi instrucción religiosa con un vivo interés, pero al mismo tiempo con un sentido crítico despierto. Por suerte, estaba en la biblioteca de mi padre, donde encontré un libro llamado La filosofía de la religión, fundada sobre la psicología y la historia, de Augusto Sabatier. Fue entonces que se apoderó de mí una nueva pasión, la filosofía. La segunda crisis vino cuando mi padrino Samuel Korn me invitó de vacaciones al lago. Pero en realidad, mientras recogía moluscos, me habló de la evolución creadora de Bergson. Esa fue la primera vez que yo oí hablar de filosofía a alguien que no fuera un teólogo. A partir de ese momento, vi a la biología como la explicación de todas las cosas y del espíritu mismo. Pero también me surgió el problema del conocimiento. Esto me hizo tomar la decisión de consagrar mi vida a la explicación biológica del conocimiento, es decir, el problema epistemológico. Sin embargo, tuve la impresión que entre la biología y el análisis del conocimiento me faltaba algo más que la filosofía. Fue entonces que descubrí una necesidad que no podía ser satisfecha más que por la psicología. No contento con leer mucho, me puse a escribir mis ideas en diversos cuadernos. Sin embargo, eso afectó mi salud. Además, durante los 2 años que precedían al bachillerato, teníamos lecciones de psicología, de lógica y de metodología científica. Pero por falta de laboratorio y de consejos, lo único que podíamos observar era la teoría y escribir. Después de muchos estudios, comprendí de pronto que en todos los niveles se encuentra el mismo problema de las relaciones entre la parte y el todo. De esta manera, encontré la relación entre la filosofía, la biología y la posibilidad de una epistemología que entonces me pareció realmente científica. Entonces empecé a escribir mi sistema, en el cual no existen elementos aislados,
pero las relaciones entre el todo y la parte varían de una estructura a otra, ya que hay que distinguir 4 acciones siempre presentes. 1. La acción del todo sobre sí mismo, es decir, la conservación. 2. La acción del todo sobre las partes, modificación o conservación. 3. La acción de las partes sobre sí mismas, es decir, conservación. Y la acción de las partes sobre el todo, es decir, modificación o conservación. Estas 4 acciones se equilibran en una estructura total, pero hay 3 posibilidades de equilibrio. La primera, predominio del todo con modificación de las partes. 2. Predominio de las partes con modificación de las partes. 3. Conservación recíproca de las partes y del todo, señalando que la más estable es la forma de equilibrio número 3. Terminando el bachillerato, me fui a descansar a la montaña. En ese tiempo, me matriculé formalmente en la Facultad de Ciencias. Tiempo después, obtuve la licencia en Ciencias Naturales y después el doctorado, con una tesis sobre los moluscos de Valais, en 1918. Después, marché a Zúrich, con el fin de trabajar en un laboratorio de psicología. Frecuentaba 2 laboratorios. Uno fue el de G. E. Leeds y el de Grishner, así como la clínica psiquiátrica de Bleuler. Las enseñanzas de este último y el descubrimiento del psicoanálisis me hicieron muy sensible al peligro de la meditación solitaria, por lo que decidí olvidar mi sistema por miedo a desarrollar autismo. En otoño de 1919 tomé el tren en dirección a París, donde pasé 2 años en la Soborna. Seguí el curso de psicología patológica de Dumas, donde aprendí a interrogar a los enfermos de Saint-Aignan. Estudié también la lógica y la filosofía de las ciencias. Fui recomendado al Dr. Simon. Él sugirió que estandarizara los textos de razonamiento de Burt con niños parisinos. Sin embargo, se fundaban sobre el número de éxitos y de fracasos, y era mucho más interesante intentar descubrir las causas de los fracasos. De esta forma, entablé con mis sujetos conversaciones del tipo de los interrogatorios clínicos, con el fin de descubrir algo sobre los procesos de razonamiento que se encontraban detrás de sus respuestas exactas. Con todo esto, me pareció que la teoría de las relaciones entre la parte y el todo puede ser empleada experimentalmente por medio del análisis de los procesos psicológicos subyacentes a las operaciones lógicas. Esto marcaba el fin de mi periodo teórico y el principio de una era inductiva y experimental en el campo de la psicología en el que yo siempre había querido penetrar. Mis observaciones demostraron que la lógica no es innata, sino que se va desarrollando poco a poco. Estaba convencido de que el problema de las relaciones entre el organismo y el medio se planteaban también en el campo del conocimiento, presentándose entonces como el problema de las relaciones entre el sujeto que actúa y que piensa y los objetos de su experiencia. Así, llegué a estudiar el problema en términos de psicogénesis. Me basé en un principio de paralelismo lógico-psicológico. La psicología explica los hechos en términos de causalidad, mientras que la lógica, cuando trata de proposiciones verdaderas, describe las formas correspondientes en términos de equilibrio ideal. Después de un tiempo, Ed Kleiper me ofreció el puesto de jefe de trabajo en el Instituto J.G. Rousseau en Ginebra. Acepté en principio y dejé París para irme a Ginebra. Sin embargo, me di cuenta que eso no era para mí. Mi trabajo consistía simplemente en orientar a los estudiantes y en asociarlos a las investigaciones que me pedían que comprendiera según mis ideas, con tal de que se tratara de psicología del niño. En 1923 me casé con Valentine, con quien tendría 3 hijos, Jacqueline, Lucien y Lauren. Con la ayuda de mi mujer, pasé un tiempo considerable observando las reacciones de mis hijos y sometiéndolos a cierto número de experiencias. Posteriormente, publiqué 3 libros sobre el nacimiento de la inteligencia y de los principios de las conductas simbólicas. También obtuve otras experiencias. Acababa de descubrir que hasta los 10 y 12 años los niños no creían en la conservación de las cantidades materiales, por ejemplo, el peso y el volumen de un trozo de barro para modelar
cuya forma se cambiaba estirándola o aplanándola. En 1929 regresé a la Universidad de Ginebra como profesor de Historia del Pensamiento Científico y director adjunto del Instituto J.J. Rousseau. En 1932 me convertí en su codirector y desde 1936 enseñé también Psicología Experimental, una vez por semana. Seguí con el estudio de las operaciones concretas que me permitió finalmente describir las estructuras de totalidad operatoria que buscaba. Analicé en los niños de 4 a 7 u 8 años la relación de parte a todo, pidiéndoles que añadieran bolas a grupos de tamaño determinado, las series de relaciones asimétricas, donde construían seriaciones cuyo orden era predeterminado, y las correspondencias término a término, haciéndoles construir dos o varias hileras correspondientes. Buscaba las estructuras operatorias más elementales y al final las encontré. Yo las he llamado agrupamientos. Presenté mi trabajo en 1937 en el Congreso Internacional de Psicología, en París. La repentina muerte de Claparède, víctima de una enfermedad cruel, me convirtió en su sucesor en el Laboratorio de Psicología Experimental del Instituto J.J. Rousseau. Después me ocupé de dos tipos de investigaciones. Primeramente, empecé con un estudio de larga duración sobre el desarrollo de la percepción en el niño, esto con la Monsieur y varios asistentes, donde la finalidad era la de comprender mejor las relaciones entre la percepción y la inteligencia. Terminando la guerra, dediqué tiempo a la tarea de apoyar a ciertos organismos internacionales. Representé, por ejemplo, a la UNESCO en una conferencia realizada en Río de Janeiro. En 1946, tuve el placer de recibir un doctorado honoris causa en la Sorbona. En 1949, recibí un doctorado de la Universidad de Bruselas y el mismo año el título de profesor honoris causa de la Universidad de Río de Janeiro en Brasil. Yo había planeado dedicarle 5 años a la psicología del niño y terminé dedicándole 30, por lo cual ya era tiempo de concluir. Mis ideas fueron expuestas en tan solo 22 volúmenes, en donde describían las operaciones intelectuales que se conformaban y funcionaban como estructuras de conjunto. En 1950 publiqué la Introducción a la Epistemología Genética, el cual consistía en 3 volúmenes donde yo exponía mi plan de trabajo. En 1952 fui llamado a la Sorbona a dar clases regularmente de psicología genética. En 1956 se pone en funcionamiento el Centro Internacional de Epistemología Genética. Gracias a las numerosas investigaciones que mis colaboradores y yo realizamos, desde 1950 me vi en la obligación de cooperar en numerosas publicaciones, principalmente con Barbel Ingelder. He podido comprobar que muchas de las tesis que hemos planteado van más allá del área psicológica, y muchos investigadores sienten temor de salir de la psicología y adentrarse en cuestiones de lógica o epistemología. Sin embargo, mi experiencia me ha enseñado la necesidad de las investigaciones interdisciplinarias. En más de una ocasión me he apoyado de biólogos, físicos, matemáticos y lógicos, quienes han hecho importantes avances en el problema de las estructuras operatorias y su papel como puente entre la organización vital y las realidades lógico-matemáticas. Lamentablemente, tras 10 días hospitalizado, el 16 de septiembre de 1980 morí a la edad de 84 años en Ginebra. ¿Pero creen que esto me detuvo para infestar las universidades con mis teorías y conocimientos? ¿Creen que esto significó que desaparecería del ámbito profesional? No. Mi legado ha influido en un gran número de autores bien conocidos, como Brunner, Bandura, Ausubel y Erikson. Además, mis aportaciones no son tomadas en cuenta únicamente en la psicología, sino en otros campos como la sociología, filosofía, pedagogía e incluso la biología.